Se registra, que pregunta si va al órgano resolutivo que autoriza y pasa a la unidad ejecutora. Siguiente. Son las mismas láminas de la mañana, por eso no pasa un poco rápido, ¿no? Acá también una modificación de un PIB de la fase de inversión pública cuando es entre el 10 y el 40%, ¿no? ¿Cuáles son las causas que puede dar esa variación? Modificaciones no sustanciales, pérdida de condición necesaria para su sustentabilidad. Se suprimen metas asociadas, puede haber supresión o aumento de metas, y los plazos que nos dan para cada uno de ellos de las entidades. Esas láminas son de la mañana, que también residencia de supervisión tiene que ver esto, sino que como veo la mayoría son acá. Registro del expediente técnico, viene la unidad ejecutora, elabora el expediente técnico, se pasa al formato del SNIP, la OPI del sector, declara la viabilidad, va al registro de bancos, de proyectos y a la Dirección General de Proyectos Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Pasa al órgano resolutivo y continuamos con la ejecución del proyecto. Cierre del proyecto. Ya habíamos dicho que este año ha habido mucho énfasis en eso, porque ha habido proyectos que hace 5 años, 10 años se hicieron y se hizo a la mitad. O sea, no se culminó. Entonces ahora el Estado es muy estricto en eso. Si no existe cierre de proyecto, no puedes comenzar otro proyecto. Tiene que haber obligatoriamente, tiene que hacerse obligatoriamente el cierre del proyecto. Esto también de lámina de la mañana, con ejemplos inclusive lo hicimos. Siguiente. ¿Qué es una obra? Lógicamente, para que exista una residencia, una supervisión, tiene que existir obra, ¿no es cierto? ¿Qué es una obra? Hay diferentes conceptualizaciones. Cada norma, cada reglamento, decíamos en la mañana que al final existe lo que se llama, algunos ponen glosario de términos. Ustedes han visto, ¿no? En cada ley dice glosario de términos. En el Perú existe infinidad de acepciones. Entonces cada norma establece su definición. Siguiente. Según el anexo de la Ley de Contratación del Estado, obra dice es construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles. Bien inmueble es aquel que no puede ser transportado sin perder su esencia, naturaleza o forma. La tierra y todo lo que se adhiere se inmoviliza. Entonces ahí tenemos, ¿no?, el concepto de obra según la ley de contrataciones del edificio. Lógicamente cada uno de esos tiene su concepto, ¿no? Siguiente. Es una construcción, una reconstrucción. Siguiente. Una obra requiere. ¿Qué requiere una obra? Primero, dirección técnica. Acá es la que participa el residente y supervisor, ¿no es cierto?, en la dirección técnica del proyecto. ¿Y en qué momento se nombra al residente una obra? A ver, ¿alguien puede decir? ¿Se queda definido o queda nombrado el residente la obra? En la etapa de selección, dice acá un colega. A ver. Vamos a ver. ¿Acaso? Etapa de selección, dice acá. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿En qué etapa? Cuando entramos a la etapa de selección, significa que ya, etapa de selección acá, significa que ya contamos con qué cosa, con el expediente
técnico aprobado, ¿no es cierto? Hay que aclarando siempre, ¿no es cierto? Aprobado. Ya hemos visto en la mañana, porque en la mañana ha sido la clase de expediente técnico, quiénes son los que aprueban el expediente técnico, ¿no? El titular del pliego, pero esa función también hemos visto que puede ser delegable. Se puede delegar a cualquier funcionario que le crea conveniente que pueda hacer las veces de él. ¿No es cierto? Entonces tenemos expediente técnico aprobado, vamos a la etapa de selección. Acá lógicamente después, acá se tendrá que formar el comité, ¿no es cierto? El comité. Y este comité, ¿cuál es su función? La función básica es llevar todo el proceso de selección y uno de los primeros que debe hacer es, ¿qué cosa? La elaboración de las bases, ¿no es cierto? La elaboración de bases. ¿Qué son las bases administrativas de un concurso? Son documentos donde establece todas las reglas de juego que va a existir para el proceso mismo de selección. Ahí vamos a tener los requisitos ¿cuál es la finalidad de selección? La selección es básica, su mismo nombre lo indica, ¿no? Vamos a seleccionar al mejor postor que pueda ejecutar la obra. Ese es el objetivo. Por eso es la que se hace el proceso de selección. Evaluándose de acuerdo a ciertos parámetros que el comité de selección tenga que establecerse. Pero teniendo en cuenta ¿qué cosa? Los términos de referencia o el expediente técnico del proyecto, ¿no? Técnicos del proyecto. Entonces acá los términos de referencia o en el expediente técnico me dice que debe existir un residente de obra con ciertas características, ¿no es cierto? Ahí se dan las características. Entonces, el residente en la etapa de selección. ¿Quiénes ponen las características? En función del proyecto y en función de lo que me mandan las... ¿no? Entonces, ahí vamos a tener el tipo de personal que nosotros queremos para nuestra obra. La nueva ley de contrataciones para la evaluación, incluso antes existían los dos sobres, ¿no? El técnico y el económico. Ahora la norma establece que solamente puede adjudicarse con el económico. Así establece. Pero eso no te impide que puedas también tú solicitar la parte técnica. O sea, no te impide. Pero sí es factible. Yo necesito simplemente la parte económica y listo. Más o menos el 10% y se acabó. Pero como estamos acostumbrados, y yo he visto la mayoría de obras siempre está pidiendo la parte técnica. Y ahí en la parte técnica donde prácticamente aparece el residente de obra. Y el comité pone ciertas características, ¿no es cierto? Con ciertos criterios. Con ciertos criterios para una determinada obra. Para eso justamente se rigen los principios. Toda norma, toda ley está hecha en base a principios. Principios, acá los principios de la ley de contratación del Estado es principio de racionalidad, principio de igualdad de competencias, ¿qué más? 5 o 6 principios que rigen la ley de contrataciones. Bajo esos principios básicamente se elabora toda la ley de contrataciones. Por eso que ustedes cuando hay proceso de selección dicen, me estás vulnerando a mi principio de libre competencia, porque me estás poniendo que mi residente cumpla con 30 años de ejercicio. Cochito, ¿dónde voy a encontrar? ¿Y para qué? Simplemente para que yo haga un cerco perimétrico. Me estás recortando mis derechos. Una observación, ¿no? Y que eso puede ir hasta el OCE. Pero cuando van al OCE, el OCE a veces no es tan estricto en sus opiniones o en sus pronunciamientos. A veces dice,
Sí, realmente no se necesita, pero eso queda a criterio de la entidad, porque la entidad cree conveniente que para esa obra debe ir eso. Sí, y a veces se contradice. Se contradice. Como decía en la mañana, hay cerca de 2.500 a 3.000 opiniones y pronunciamientos, que hemos dicho que una de ellas prácticamente se pasa a ser como si fuera parte de una norma, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hacemos uso de la jurisprudencia. Jurisprudencia significa que alguien opinó y lo vamos a aplicar tal como nos lo dijo. Se vuelve en jurisprudencia eso, ¿no? Pero hemos dicho que eso se vuelve en jurisprudencia cuando hay un término que debe decir ahí. La mañana les dije también, ¿no? Está, mal no recuerdo, en 182 creo. Para que se convierta en jurisprudencia tiene que decir de cumplimiento obligatorio. Si dice de cumplimiento obligatorio, automáticamente para aquel proceso similar o eso, se puede aplicar como si fuera un artículo de la norma. Se convierte en jurisprudencia, ¿no? Entonces ya vemos que nuestro residente de obra ya en la mayoría, diríamos en el 100% de las obras, ya están definidos en el proceso de selección. Ya los postores, de acuerdo a las bases como hayan sido previstas, ya está su residente. El supervisor, ¿cuándo? ¿Qué vamos a pasar con eso? Supervisor o inspector. Son dos señores que cumplen la misma función, pero que tienen alguna diferencia. Creo que eso está claro, saben cuándo es un inspector, cuándo es un supervisor, ¿no? Supervisor es aquella persona que ha sido contratada expresamente para una obra, ¿no es cierto? Para la supervisión de una obra. Inspector es aquel profesional que pertenece o forma parte de la entidad, ¿no? Un inspector puede tener 2 hasta 3 obras, creo, ¿no? Y un supervisor, estoy hablando desde el punto de vista legal, porque ya sabemos que a veces un supervisor tiene 4 o 5 obras, pero lo que es ilegal, ¿no? Porque la norma es bien clara en eso. Vamos a ver más adelante qué dice en cuanto al supervisor y en cuanto al residente también. El supervisor dice que se en forma permanente. Si dice que se en forma permanente, significa todos los días. Y presencial significa, si dice presencial, tiene que ser él, no su asistente, ¿no? Esa dice la norma. Pero eso lamentablemente no se cumple. Entonces sabemos que hay ingenieros que tienen 3 hasta 4 supervisiones, he visto, ¿no? Y a veces se puede justificar en el sentido, a veces también los proyectistas o los consultores son un poco mezquinos, ¿no? Ponen ahí supervisión de obra, 2.500, 3.000 soles mensuales. ¿Quién va a ir por 2.500, 3.000 soles mensuales? Tienen que buscarse por lo menos 2, 3 horas para que lleguen a 5.000, 6.000 soles. Yo, a título personal, mi opinión personal, ahorita, menos de 7.000 soles no debe ser un residente ni un supervisor, para que se le exija y se cumpla con la norma. Si tú le pones en vez de técnico 3.000 soles, pues el hombre tiene que tomar recursearse de otro sitio. 3.000 soles no te alcanzan, pues, ¿no? Claro, si tú le pones 7.000, 8.000, 9.000 soles, te exijo permanencia, contrato permanente, ¿no? Entonces, y eso es lo que dice la norma, ¿no? Pero como digo, a veces son mezquinos, a veces no dicen, porque las críticas también, ¿no? Por otro lado, a veces la crítica no dice, muchos están, ¿cómo estás? Un ingeniero va a dar 6.000, 7.000 soles. Pero esa es la realidad. Si no ponemos eso, las consecuencias, saca la vuelta, ¿no? Incluso yo vi hace años un contrato para un supervisor, la ley está vigente ya, estamos hablando de la 1017, la anterior, que también establecía bajo estos mismos términos,
El contrato del supervisor dice, se le contrata para la supervisión de una obra los días lunes, miércoles y viernes, infringiendo la ley con resolución y todo. ¿Qué tipo de obra esperamos? ¿Cuál es la responsabilidad del supervisor? ¿No? ¿Y esa consecuencia de qué? Estuvo mal presupuestado. Así de simple, ¿no? Presupuestas 1.500 o 1.000 soles para un residente. ¿Quién se va a ir? Y si se da, pues nunca va a estar en la obra, ¿no? Va a estar simplemente el asistente. Y asistente, de repente, un muchacho que está en el 19º ciclo, no estoy en contra de que trabaje, pero tiene que asumir su responsabilidad también, ¿no? Y por eso se han visto involucrados varios ingenieros. Ese problema. Terminas la obra y no lo conocieron ni al residente ni al supervisor. Se da casos. Y eso lo digo porque he visto, he palpado y he escuchado también, ¿no? Repito, yo soy docente en la universidad, cuando sustentan sus prácticas, y el residente, ingeniero, nunca lo hemos visto, dicen. Yo hacía de residente con la pana, ¿no? Y he sido residente y supervisor, dicen. Entonces, como digo, no estoy en contra de eso, pero la experiencia un poquito ya cuando hay problemas, en obras pequeñas podría darse, ¿no? Pero no es factible, ¿no? Es la responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los dos actores en la ejecución de las obras. Otra cosa importante que dice la norma, que es si el residente ya está, viene acá en el proceso de selección, en el caso de que no estuviera, dice, al momento de la firma de contrato, se nombrará, o el contratista hará llegar al nombre del residente la obra. Y el supervisor, ese es otro dilema del supervisor, ¿no? ¿En qué momento saco la supervisión? Porque no se sabe, si es bien cierto, ya saqué a proceso la obra, pero no sé si esa obra se va a adjudicar o no, ¿no es cierto? Puede haber problemas, puede retrotraerse el proyecto, el proceso, 21 días es como máximo, 22 como máximo, eso puede irse 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? ¿Y en qué momento se sugiere que se saque a concurso el supervisor? A veces sucede que cuando no se saque para la supervisión, ¿no? Ya la obra se adjudica en terreno y no hay supervisor. Recién lanzan el proceso. Pasa 1 mes, 2 meses y no hay supervisor. Ustedes saben que sin supervisor, uno de los requisitos es que se nombre a la supervisión, ¿no es cierto? No puede iniciar la obra. En este caso, ¿cómo proceden? Nombran a un inspector, ¿no? Yo tengo a ingenieros en planta, bueno, ¿sabe qué? Todavía la convocatoria, todavía de acá 15 días, es 15 días, pasó 1 mes, después de 1 mes y medio, hay un ganador para acá. Después de 1.5 meses. Es todo un problema. ¿Por qué se genera problema de dinero? La obra era, por decir, de 6 meses, el plazo. 6 meses la obra. Ya pues si la entidad como entidad o el gerente de obra dice, no, ya está en la última etapa del proceso de selección, que vamos sacándolo ya de una vez para la supervisión. Que acá 15 días se adjudica la obra. 15 días, se viene el otorgamiento de una PRO, hay impugnaciones, se retrotrae el proceso, 1 mes más, 1 mes y medio más. Y ya salió el proceso para el supervisor. Y el supervisor gana.
¿Dónde está mi obra? ¿Dónde va a supervisar? Uno de los casos. Otro de los casos es, se ejecutó la obra, se otorgó la buena pro y recién sacan al inspector, al supervisor, ¿cierto? Lo impugnan el proceso, demora, ya la obra hace 1 mes y medio se adjudicó, como tenía que comenzar, si no la entidad tendría que pagar daños y perjuicios, nombran a un inspector, después de 1 mes y medio se elabora el contrato y el supervisor dice, bueno, voy a entrar a supervisar mi obra. Yo gané supervisión. Pero cuando se elaboró las bases, en las bases decía que yo tenía que estar 6 meses. Ya pasó 1 mes y medio. Podrán decirle, ¿sabes qué? 6 meses. Va a ser pues 4 meses. Quedan 4 meses y medio para que termine la obra. 4.5 meses. Así que ya no te va a tener 4.6 meses. No, te corresponde 4.5 meses. ¿Ustedes aceptarían? No. A mí me contrataron por 6 meses. No por 4 meses y medio. Y ahora, si tú le pagas los 6 meses, estás haciendo doble pago, que la ley te prohíbe. Estás pagando inspector y estás pagando supervisor. Se genera un problema. Y es más, tú como supervisor, porque lógicamente el cuaderno de obra, ¿quién valida el cuaderno de obra? Tú no vas a validar lo que hizo el anterior, ¿no es cierto? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿No? Es todo un problema. Es todo un problema. Y esos casos son los que se presentan acá. Esos casos se presentan, o sea, son casos reales que se dan, ¿no? Bien. Tenemos ahí tenemos el residente, el supervisor, lógicamente el expediente técnico, la mano de obra, materiales y o equipos. Siguiente. Fuentes de financiamiento. Tenemos aquí, obra pública. Obra pública. ¿Qué se llama obra pública? Obra pública es básicamente cuando intervienen recursos del Estado, ¿no? Hay una intervención del Estado, toma el nombre de obra pública, ¿no? Por eso que hay necesidad, va al SNIP, la viabilidad y se ejecuta la obra, ¿no? Se ejecuta la obra. Siguiente. Fuentes de financiamiento. Ahí tenemos recursos ordinarios. ¿Qué son recursos ordinarios? Son aquellos recursos que el Estado le asigna a la entidad pública. Puede ser lo que es... ¿Retrocede la otra? Generalmente son 2 a 3 tipos de recursos. Son los recursos directamente recaudados, puede ser de transferencias, lo que ahorita está por decir son también hay donaciones, ¿no? Con donaciones también se ejecuta obra, ¿no? Transferencias, otros recursos. Lo que no es conveniente, aunque poco ya sacan ahora, cuando una obra va por los recursos directamente recaudados. Si tu obra está por recursos directamente recaudados, mejor no lo hagas. Porque ¿qué cosa significa directamente recaudados? Lo que la entidad va a recoger en sus arcas y de ahí te va a pagar. Si el año estuvo mal, no recoge nada, no te va a pagar nunca, ¿no? Recursos ordinarios, sí, porque el Estado ya está programado y el Estado te manda mensualmente, ¿no? No tienes ningún problema, está programado y vas a recuperar. Recursos directamente recaudados son los ingresos,
¿no? RDR, generados, administrados por entidad pública, que puede verse de qué, de renta de la propiedad, tasas, venta de bienes que tiene esa entidad, prestación de servicios, multa de energía, o sea, todo lo que recauda la entidad, eso se convierte en recursos directamente recaudados, ¿no? Cuando es una obra pública, es el Estado el que lo financia, pero cuando es una obra con recursos directamente recaudados, Ya. ¿igual sigue siendo una obra pública o se convierte en una privada? No, es pública. Cuando hablamos del Estado estamos hablando en forma genérica todas las entidades públicas, municipios, regiones, distritos, todo es de plata del Estado. Así hayan recaudado, sí, porque va entrando al arca, una sola, ¿no? Es una obra pública. Siguiente. Tenemos ahí, ¿no? Recursos por operación, o a veces por crédito, a veces dice, ¿no? La Municipalidad de Lima tiene con el BID un crédito de 50 millones de soles para el bypass tal. Es otro tipo de recursos, ¿no? Que eso lógicamente ya va con financiamiento, ¿no? Cofinanciamiento. Entonces tenemos ahí, puede ser interna y externa, proveniente de operaciones crediticias, ¿no? Efectuadas por el Estado. Generalmente el Estado, participa el Estado y la entidad. En Lima he visto que hacen bastante eso, ¿no? El Estado prácticamente avala y el municipio toma un crédito del BID, ¿no? De cualquier otro banco, ¿no? Siguiente. Donaciones, transferencias, ¿no? Tenemos donaciones, recibidos, ¿no? Fondos financieros no reembolsables. Puede haber entre unidades gubernamentales, transferencia de organismos internacionales, transferencia de países extranjeros, transferencias distintas a donaciones, ¿no? Esas son de donde provienen esos fondos, ¿no? Fondos. Y todo eso van al gobierno. Siguiente. Tenemos donaciones y transferencias, rubro, ¿no? Fondos financieros, las transferencias son recibidas por entidades ejecutoras. ¿De qué provienen o cómo se generan ese? Regalos, obsequios del sector no público al sector público, hechas por personas jurídicas y personas naturales. Acá, vamos a hacer incidencia acá. Obsequios, regalos y obsequios. Ya participa, me regalaron. Municipio, me donan plata, pero no porque me donan, se convierte en privado. Ya está entrando como tesoro público, está entrando al fondo público. Entonces ya la ejecución va a ser una obra pública. Son fondos que están entrando al Estado. Antes las famosas ONGs, recuerdan ustedes, no estaban comprendidas. Incluso no pasaban el SNIP, no pasaban nada de eso, ¿no? Ahora ya. También entra al sistema. Que se ha visto que, escuchaba este artículo que decían, hemos hecho obra en tal, la fotografía nomás y no existía la obra, ¿no? Las donaciones venían de otras, las ONGs captaban dinero y a veces no se ejecutaban las obras. No tenían control. Ahora sí ya el Estado participa en eso. Y también está en función del monto de aportaciones. Hay un monto mínimo para que se considere como pública o como privada. Siguiente. Tenemos ahí recursos determinados, ¿no? En recursos determinados tenemos la contribución a fondos, aportes de los trabajadores, de dónde proviene, aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestación de salud del Seguro Social. Existe una de acuerdo a la normatividad vigente, ¿no? Ahí tenemos, y ustedes preguntarán, ¿y obras por impuestos? Hay otro tipo de obras, ¿no? Que eso muy poco hacen uso, ¿no? ¿Han escuchado hablar? Sí, ¿no? Hay obras por impuestos. El puente peatonal de frente a Plaza Vea, creo, y frente a Plaza Vea, es una obra que lo hizo el Interbank, si no me equivoco, ¿no? Fue una obra por impuestos. Es una forma que el gobierno incentiva a las empresas a ejecutar obras. La empresa no lo regala. De lo que va a pagar impuestos, como dice, adelanta el pago de impuestos y hace obras, ¿no? Lógicamente que tiene una regalía por eso también, ¿no?
pues la que hace también, ¿no? Siguiente. Recursos determinados, el rubro, impuestos municipales a favor de los gobiernos locales. Impuesto predial, de alcabala, el patrimonio vehicular, las apuestas, juegos, o sea, todos los salones de juego, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Son los tributos. Siguiente. Siguiente soy yo. Actores en la ejecución de la obra. ¿Quiénes participan en la ejecución de la obra? Por lo general dice, para la ejecución de una obra se presentan tres actores. El supervisor,